Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, qué gusto saludarle una vez más, poder encontrarnos virtualmente, poder dirigirnos a la presencia del Señor, primero que nada, adorar, bendecir su nombre, y segundo, escuchar su palabra, buscar la enseñanza, la guía en la palabra de Dios. Nosotros le hablamos a Él cuando le oramos y Él nos contesta cuando escuchamos su palabra, encontramos el mensaje que Él tiene para nosotros. En este día estaremos compartiendo la reflexión, la enseñanza, firmes frente a la prueba. Y estaremos leyendo en la versión de la palabra de Dios para todos. Firmes frente a la prueba. Dice primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5 al versículo 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. También tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros. Dios está en contra de los orgullosos, pero da su generoso amor a los humildes. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león hambriento buscando a quien devorar. Resistan al diablo y tengan una fe fuerte. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Hay momentos en que las circunstancias que nos rodean y las pruebas que debemos pasar resultan muy difíciles. No sabemos cómo seguir adelante y al parecer el único camino es darse por vencidos. Agotados ya de luchar, en lugar de venir descanso, llueve sobre mojado. Solucionamos un problema y aparece otro. ¿Le ha sucedido? Las pruebas y circunstancias que no nos deben cambiar, sino que nosotros debemos estar firmes frente a las pruebas. Frente a las mismas pruebas, luchas o pérdidas, las personas reaccionan de diferente manera. Generalmente son cambiadas. Traumas se le denomina, pero existen esos extraños seres. Esta gente con el toque divino, en lugar de ser arrastrados por la corriente, encausan su dolor, lidian con fe con la prueba y se mantienen firmes. Hay quienes parecen fuertes, pero cuando la adversidad y el dolor les tocan, se vuelven débiles y pierden su fortaleza. Hay quienes tienen un corazón sensible y moldeable. Son sensibles a Dios, están dispuestos a servirle, han dejado que Él les moldee. Tienen un espíritu vivo y dinámico. Siempre están buscando de Dios. Pero después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido, se vuelven duros y rígidos. Por fuera se ven iguales, pero en realidad están amargados y ásperos, con un espíritu y un corazón endurecidos. Hay quienes frente a lo que les causa dolor, en lugar de reaccionar con cambios negativos, le hacen frente y aprovechan la situación. Cuando llega la prueba, ellos maduran y crecen. Para ellos es una escuela en donde aprenderán nuevas destrezas y saldrán de la prueba siendo mejores personas. Sinceramente, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha en esta hora este mensaje, deseo que pongamos toda de nuestra parte y busquemos a Dios intensamente en esa dirección para ser esa clase de discípulos que cuando las cosas nos vayan bien, podamos lograr hacer frente a la prueba y salir de ellas victoriosos. Todo lo que sucede en la vida es por alguna razón. Necesitamos descubrir su motivo y aprender de ello. Con fe en Dios, recordar ese dicho, no hay mal que por bien no venga. Así que mis hermanos, podemos hacerle frente a la prueba, podemos estar firmes, podemos salir adelante. No seamos de las personas que frente al trauma cambian y se vuelven temerosas o huyen, o aquellas que se cierran, ostracismo se le llama, se vuelven duras y aparte,
porque no toleran que les haya ido mal. Por el contrario, pongámonos en las manos del Señor y creámosle a aquel Dios todopoderoso que nos ama, que ha dicho que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Tenemos en la Biblia la historia de dos casas y de dos fundamentos. Mateo 7, 24 al 27 dice: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el necio que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa se derrumbó y fue todo un desastre. La enseñanza de Jesús es muy clara. Vendrán tormentas, soplarán los vientos, golpeará la prueba, pero quienes estén en el fundamento correcto podrán sin duda resistir y estar firmes. Lucas destaca un punto muy importante frente a esta misma historia. Dice que el edificador ahondó buscando la roca y allí fundó su casa. Lucas 6:48 dice: construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque la casa estaba bien construida. Las pruebas vendrán, es un hecho que no podemos olvidar. Seríamos necios si nosotros viviéramos ingenuamente pensando que estamos en una burbuja y que no van a venir las pruebas. Las pruebas van a venir, pero debemos, como el edificador prudente y sabio, ahondar en busca de fundamentos sólidos. Sabemos que la roca es Cristo, pero aquí el mismo Jesús se refiere a la roca que se halla en sus palabras. Su palabra es verdad. Debemos alimentarnos de ella y vivir de acuerdo a ello. Todo el mundo pasará, pero su palabra permanecerá. Es allí donde está el fundamento para nosotros. La casa permanecerá firme mientras esté en la roca, y la roca es Cristo. La roca son sus enseñanzas, vivir por su palabra, no por lo que la gente diga. La gente, yo he visto estos días por aquí, ha habido unos escándalos, se horroriza, corre, se escandaliza, si esto siempre fue así y era peor. Pero se dejan sobrepasar por la situación que está sucediendo. Nosotros tenemos un Dios que no pasa. El mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Saldremos adelante. El Señor nos ha cuidado ya por mucho tiempo hasta ahora y nos seguirá cuidando. Muchos de los que me oyen pueden recordar traumas, problemas, luchas que le han acontecido en su vida, pero aquí estamos marchando, caminando. El Señor ha estado de nuestro lado, no nos deja ni nos desampara. Podemos estar firmes frente a la prueba. Así que seamos de los que permanecen, seamos de los que sacan lecciones y maduran, seamos de los que tienen su casa sobre la roca. Una historia más para este día, la historia de Pablo y de Silas. Hechos 16:25 dice: a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Todo comenzó en Filipo, en una ciudad principal en Macedonia. Pablo y Silas llegaron a predicar ahí. Mientras iban a la oración, encontraron a Lidia en el río. Era una ciudad probablemente donde los judíos no tenían gran presencia, así que no había una sinagoga. Había que tener un número mínimo de varones piadosos, hijos de la ley, para levantar una sinagoga, y por supuesto los medios, los fondos para hacerlo. En otro tiempo, cuando no hay sinagoga, los judíos buscaban un lugar donde ir a las horas de las oraciones, ir a orar. Y en esta hora Pablo buscó dónde podría estar este pueblo reunido y se fue al río, y allí encontró a Lidia, que era comerciante, y Dios la alcanzó con el mensaje de salvación. Mejor lo relata Lucas, Hechos 16, 13 al 15. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad, porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y venía y vendía tela de púrpura. Ella alababa al Dios verdadero y nos estaba escuchando.
El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa. Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse a mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Esto sucedió para abrir la iglesia allí en Filipo, la primera conversión. Mientras iba a la oración, también le salió una muchacha, mientras Pablo y Silas, por supuesto, iban a la oración, también le sucedió otra cosa, le salió una muchacha endemoniada que molestaba a Pablo con lo que ella hacía. Qué curioso, a Pablo le molestaba, quizás alguno de nosotros ni cuenta se hubiera dado. Hechos 16, del 16 al 18 lo relata así. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Ella hizo eso por muchos días, hasta que Pablo se molestó tanto que se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. En el mismo lugar de la oración se le presentó una prueba a Pablo y Silas, a los creyentes. Por supuesto, lo que decía la muchacha era verdad, pero no lo decía porque ella estuviera convencida, estaba poseída por un demonio y el demonio reconocía el poder de los ungidos, pero no estaba bien porque estaba dominada. Quizás alguno de nosotros en nuestro ego se hubiera sentido muy bien. La palabra de Dios nos advierte: cuidado, mi hermano, mi hermana, con la lengua salamera. Hay gente que se acerca dándole reconocimiento, alguna palmadita, y habla lindo de usted, y usted y yo caemos redonditos frente a una trampa. El apóstol sabe que la gloria es solo para Dios, y quien reconozca a Cristo de verdad se entrega. No simplemente lo dice: oh, qué bueno que habla. No, se entrega a Cristo. Así que para el apóstol Pablo esta fue una confrontación en el mismo lugar en donde está predicando el ungido, donde está llevando la palabra, va yendo a la oración, no a la diversión, no va yendo al estadio, va a orar al Señor. Se le presenta un demonio, la misma prueba del diablo. Satanás lo enfrenta. No se sorprenda que en el mismo lugar donde vamos a orar se manifieste el enemigo. La oración no es para espantar a los demonios, es para pelear la batalla espiritual, y tenemos victoria en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo, mientras estaba en ayuno en el desierto, fue tentado por el enemigo. ¿Qué más podemos esperar? Pablo tomó control de la situación y reprendió al demonio, lo echó fuera, pero eso le trajo grandes problemas. Muchos, en lugar de alegrarse por la obra que hace Dios, se enojan, la rechazan y la persiguen. Lo hemos visto muchas veces cuando algún varón de mal vivir, que maltrata a su familia, la deja, se convierte al Señor y empieza a dar su tiempo a Cristo y trata de ser buena persona en su casa. Los de su casa ya se enojan. Ellos esperaban que dejara de visitar amigos, que dejara de gastar el dinero afuera, pero no esperaban que le rindiera su corazón a Cristo. Querían que se fuera a divertir a casa, que bebiera en casa, que allí tuvieran vicios todos juntos. Muchos se enojan cuando Dios hace un cambio en la vida de alguien y en lugar de apoyar a la persona que está tomando el buen camino, la rechazan, la persiguen, la insultan, se burlan. ¿Preferirían que estuviera perdido, perdida? ¿Que siguiera en el mal camino, en el vicio, en la delincuencia? Somos extraños los seres humanos. Cuando Dios nos quiere bendecir, a lo bueno le llamamos malo, pero a lo malo le llamamos bueno. Ahora bien, este Pablo hizo esta bendición, esta liberación a esta muchacha, pero no lo recibieron bien los dueños. Los dueños de esta muchacha, a las que les traía ganancias, perdieron su negocio. Y Hechos 16, 28 al 21 nos dice así: al ver los dueños de la esclava que no la podían seguir utilizando para ganar más dinero, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. Hermanos, hay negocios que están siendo alimentados por demonios y a veces no nos damos cuenta de estas cosas.
Usemos el nombre de Jesús y la autoridad del Señor Jesucristo cuando haya alguien que nos quiere hacer daño en nuestros negocios o trabajos. Hay demonios que están favoreciendo negocios que están mal y se levantan contra los ungidos. Usted, si está en esa área, tome la autoridad del nombre de Jesucristo y haga reprensión, tendrá victoria, hágale frente a la prueba. En medio de la prueba veremos qué clase de discípulos son Pablo y Silas. Hechos 16, 22 al 26 dice: la multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y les dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies entre grandes bloques de madera. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. Para usted y para mí, esta situación de Pablo y Silas presos era solo un acto de injusticia y además una dura prueba. El escenario que rodeaba a estos apóstoles, persecución, maltrato y cárcel. Pero para Pablo y Silas era la hora del culto. Esa cárcel, ese cepo, esas cadenas se transformaron en un santuario en donde podían adorar y dar testimonio a los demás presos. Nuestro carácter cristiano es lo que brinda la salvación para los perdidos. Hechos 16, 28 al 34 dice: pero Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz, corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se fue con ellos y lavó todas sus heridas, y a Pablo y a Silas inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer, y él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. ¿Quién habría pensado que esta situación podría mirarse de otra manera o que algo bueno saldría de ello? Sin embargo, firmes frente a la prueba, los discípulos del Señor Jesucristo terminaron en un festejo y más almas rendidas a los pies de Jesús. Yo sería ingenuo si no dejara en su consideración unas palabras de advertencia. Seguramente los dolores de la golpiza todavía podían sentirlo Pablo y Silas en medio de esta celebración. Las cicatrices de los azotes probablemente quedaron por el resto de sus vidas, y los días fríos les recordarían sus fracturas, sin duda. Pero para el discípulo de Jesús no eran testimonios de derrota, sino que eran sus medallas de victoria. Con esas medallas podían decir: he peleado la batalla, he terminado la carrera. Terminemos la lección por este día, Hechos 16:40. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y les dieron mucho ánimo. Luego Pablo y Silas partieron de allí. Pablo y Silas eran de aquellas personas que podían hacer frente a la prueba sin ser llevados por la corriente. Después de haber sido encarcelados injustamente y recibir golpes, ellos fueron a la casa de Lidia a consolar a los hermanos. Estos hombres, al servicio del Señor Jesucristo, hicieron de su prisión un lugar de culto, y con visitantes y todo incluido, porque los presos los oían orar y cantar. Hicieron de la casa del carcelero una campaña donde hubo bautismos y celebración por la salvación de los perdidos. En la casa de los nuevos creyentes que estaban temerosos, hicieron un grupo de amistad, de consuelo y fortaleza. El mismo Dios, la misma palabra y el mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. También podemos ser fortalecidos y estaremos firmes frente a la prueba. Una vez más se lo digo, sinceramente deseo que pongamos todo de nuestra parte y busquemos a Dios intensamente en esa dirección, para que seamos esa clase de discípulos que cuando las cosas no vayan bien,
podamos lograr hacer frente a las pruebas y salir de ellas victorioso. Pidámosle al Señor que nos dé de su gracia, de su fortaleza. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de su presencia. Le imploramos en su misericordia que usted pueda obrar en nuestras vidas. Señor Jesucristo, denos esa clase de fuerza, de esa clase de guianza, de convicción, para no estar dudando, no apartarnos en el tiempo de la prueba, de la lucha, no ser de los que se ablandan y huyen, ni tampoco ser de los que se trauman y quedan resentidos y amargados y no pueden volver a gozarse, sino que están por dentro destruidos. Por el contrario, Señor, opere en nosotros para que seamos de ese tipo de discípulos que frente a la prueba ven la ocasión de aprender, toman las lecciones, se dan cuenta del porqué de las cosas y aprenden para ser fortalecidos y salir de la prueba como mejores personas, nunca para huir ni volver atrás, sino para hacerle frente a la situación y también, Señor, para que usted sea glorificado, que podamos mantenernos firmes frente a las pruebas. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Dios está de nuestro lado. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor Jesús le bendiga.